Democrático Socialismo de la Asamblea Nacional. ¿Cómo estás, Ricardo? Siempre bienvenido. Muy bien, Esther, gracias, gracias. Un abrazo a ti, a todas y todos quienes trabajan contigo, quienes escuchan tu programa con tus orientaciones, con tus líneas. Bueno, se suspendieron las vacaciones parlamentarias, Ricardo. No hay vacaciones para los diputados y diputadas de la patria. Bueno, eso es lo que exige la dinámica nacional. Y además, justo en este periodo, Esther, yo no recuerdo que hayamos tenido ninguna vacaciones. Bueno. En el año 21 se suspendieron. En el año 22, bueno, era como raro por el tema de la pandemia y todo el rollo. En el 23 igual. Y ahora pues con más razón. Está Bueno. bien, dirían algunos, por fin esos diputados van a trabajar. Bueno, justamente a propósito de la agenda parlamentaria, ayer en una amplia exposición en el marco de la reunión conjunta del Consejo de Estado, el Consejo de Defensa de la Nación, se plantearon algunas iniciativas legislativas con el fin, por un lado, de, bueno, la ley contra el fascismo. Ya se había comenzado a discutir, se había comenzado la consulta también en la Asamblea Nacional. También hay un proyecto que se anunció hace casi 2 años para la regulación de las redes sociales en el país, y entiendo que aunque se llamó a algunos espacios de consulta, no se había avanzado mucho en este tema, pero cobran ambos proyectos vigencia en este momento cuando bueno, han ocurrido lamentables hechos de violencia que, además de dejar más de 20 fallecidos, cientos Sí, de vale. heridos, eh, daños en infraestructuras significativos en varias ciudades del país y más de 1.000 detenidos, pues creo que cobra importancia legislar sobre estos temas. Quería tu opinión al respecto, Ricardo. Bueno, sí, pero primero que nada, como dices tú, las circunstancias obligan, hay que apresurarse, el propio presidente Nicolás Maduro lo dijo, pero hay que decirlo con nombre y apellido, Esther. Más de 20 muertos, asesinados, asesinadas, gracias a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, que fueron los coordinadores de la organización de esos comanditos criminales terroristas en todo el territorio nacional. Que no vaya a ser que, bueno, hubo unos muertos y lamentamos que ocurrió tal... No, 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 no. Ocurrió porque estructuraron ellos en sus mentes criminales todas esas acciones. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia son los responsables en Venezuela. Claro, ellos no se mandan solos, ellos reciben instrucciones, pero en Venezuela son los que estructuraron eso. Por eso, ahora, más que nunca, toma vigencia esta iniciativa legislativa que va a avanzar con fuerza hoy y seguramente toda esta semana, porque hay que aplicar la ley, hay que establecer las limitaciones y las sanciones que tienen que ser severas. O sea, estamos ante un riesgo terrible, la gente lo comprende cada vez más, incluso gente que no comparte el proyecto bolivariano chavista está diciendo, bueno, otra vez, vamos a empezar a entrematarnos, vamos a empezar a destruir todo lo que nos ha costado con tanto esfuerzo avanzar. El fascismo está empeñado en penetrar en Venezuela y nosotras y nosotros, las grandes mayorías, estamos empeñados en que no pase. Y si hay que hacer una ley dura, nosotros la apoyaremos, la promoveremos y haremos lo necesario para que se aplique. No podemos permitir Ahora, que se siga yo quiero generando hacer odio. un poco de abogado del diablo aquí, Ricardo, porque algunos sectores me han expresado preocupación por lo que pudiera ser una ley destinada a perseguir opositores o a perseguir la disidencia, o que bajo un paraguas como es un concepto de fascismo que tendría que estar muy bien
definidos se puedan incluir prácticas discriminatorias contra sectores que no comulgan con el gobierno o con el partido de gobierno. Fíjate, quienes dicen eso, en el fondo, tal vez, ojalá no, ojalá yo me equivoque y sea yo un abusador, pero yo creo que en el fondo lo que dicen es, si hacen esa ley no voy a poder seguir actuando como estoy acostumbrado a actuar. Y sucede mucho, Esther, por ejemplo, con algunas profesiones, específicamente la tuya, que es una profesión hermosísima, pero un periodista que dice, los cubanos están escondidos en un CDI y tienen las boletas electorales, vayan por ellos. Ese no es ningún periodista, ese es un criminal, es un fascista. Entonces no se pueden arropar en una supuesta libertad de expresión, en una supuesta restricción de las libertades para incitar al odio. Bueno, y tú recordaste a ese periodista terrible, Esther, que hizo eso en el 2013, si no recuerdo mal. Claro. Claro, pero no que además, se podrían contar yo creo que por centenas las mentiras que en sus redes sociales ha colocado ese periodista. Pero además, ese mismo argumento, yo escuché días previos a las elecciones cosas tan descabelladas como que aviones con cubanos y rusos estaban llegando a la Carlota por montones. Bueno. para votar en las elecciones presidenciales. Pero fíjate, quien escribe eso, quien difunde eso, no es un paranoico disociado, es un manipulador que quiere instalar odio, quiere instalar angustia, quiere instalar terror en la mente de las venezolanas y los venezolanos, y contra ellos hay que ir, Esther. O sea, no puede ser que alguien... Yo me imagino una pobre señora, y disculpa que la territorialice, una pobre señora que vive en el Cafetal, que tiene pensamiento de derecha, que escucha o lee esa noticia, vienen un montón de rusos y cubanos y van a aterrizar en la Carlota, Dios mío, capaz que le dio una subida de tensión, un infarto y se murió esa pobre señora. Y no le vamos a echar la culpa a nadie de eso. Entonces hay que ponerle límite a esas acciones fascistas, y hay que llamarlas con nombre y apellido. No, pero es que yo no quise agredir. No quisiste agredir, pero agrediste. Yo no quise incitar al odio, pero incitaste. Entonces eso hay que precisarlo y limitarlo. Y además no es una cosa, Esther, de limitarlo en Venezuela. Nos corresponde, porque somos un país soberano, porque somos independientes. Pero es que es un movimiento. Claro, pero que además pretender decir que no hay regulaciones, claro que las hay. De hecho, hay montones de países, sobre todo en Europa, ya se tiene años trabajando en eso, pero es que veamos solo lo que está pasando, por ejemplo, en Reino Unido, donde se ha señalado directamente a la red social X de haberse prestado para promover una ola de sentimientos antimigrantes, de haber colocado información falsa, e incluso han anunciado las autoridades británicas que van a detener y están deteniendo a quienes retuiteen o se presten para difundir información falsa. Así es. Y fíjate, el Reino Unido, bueno, para empezar es una monarquía. No es ningún país socialista, pero el mundo se está dando cuenta que a través de las redes sociales, que son muy útiles, que han servido para mucho, sí, pero lo están llevando, creo yo, al punto que sus dueños siempre pensaron llevarlo, a la manipulación de la especie humana, y no puede ser, no lo podemos permitir. En el Reino Unido, ¿qué sucedió? Es un poco salvando las distancias, un poco lo que pasó en Ruanda. A través de un medio de comunicación se empieza a promover, bueno, y es facilito salir a matar gente, porque no es de mi misma nacionalidad, ¿qué es eso? Y es culpable quien asesina al otro, pero también es culpable quien lo incitó, quien instaló el odio en su mente, y nosotros esos tenemos que frenarlo. Mira, de las experiencias que fueron muchísimas en tan cortico tiempo, porque cuando esta criminal llamó a que se tomaran los centros de votación y organizó sus bandas de motorizados criminales para amenazar gente,
ellos sabían lo que estaban haciendo, estaban generando terror, generaron un mecanismo, poco se habla, de cientos de miles, yo no sé si millones, pero cientos de miles de mensajes personalizadísimos Sí. que a mí me llegaron a mi teléfono. Sabemos dónde vives, Ricardo A mí Molina, te también vamos me a buscar, llegaron. te vamos a matar, sé A mí dónde están también tus me hijos. llegaron, de hecho lo comenté aquí, y como A le mí eso no llegaron me hace ni a cientos coquito. de periodistas a lo largo y ancho de todo el Ajá. país. A mí no me hace ni coquito eso porque uno tiene, vamos a decir, ya unos años y experiencia y formación, pero cualquier persona que le llegue una cosa de esas, Esther, se aterroriza, Sí. se paraliza, se enferma. Ah, no vamos a hacer nada contra eso. No, 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 no. Bueno, Ay, fíjate, hay otras leyes en agenda, no solamente esta ley que ya se había iniciado su revisión, que tiene que ver con la ley contra el fascismo. ay, Y fíjate, discúlpame que te interrumpa, Esther. En el desarrollo de la construcción de esa ley, no recuerdo ahorita cuántos artículos ya están aprobados, pero hubo una discusión entre todos los parlamentarios y parlamentarias de cómo hacer para suavizar. Recuerdo yo que esa era la palabra, no te voy a decir qué tendencia política ni mucho menos qué diputado lo propuso. Hay que suavizar esa ley, pero es que en ese momento que se discutió no habíamos tenido tan fresco lo que tenemos ahorita. Yo creo que esa ley tiene que ser dura y tiene que ir contra los dueños de medios y tiene que ir contra quienes tienen responsabilidades públicas, quienes tienen incidencia en la sociedad, porque nos puede llevar a un esquema terrible de confrontación interna que, bueno, destruiría el futuro de la juventud venezolana. No lo podemos permitir. bueno, ya estamos conversando con Ricardo Molina, diputado de la Asamblea Nacional. Hay otra ley en la cual yo intervine directamente, que es la ley constitucional contra los delitos de odio, que se está pensando en revisar. Y yo justamente recuerdo cuando hicimos la exposición de motivos, citamos el caso de Ruanda, que tú ya lo has Ujú. mencionado. Y para refrescarle a quienes nos están escuchando, nos están siguiendo, en el año 1994, una minoría Hutu fue, o la mayoría, mejor dicho, pues eran mayoritarios en Ruanda, Ujú. promovieron el exterminio directamente de los Tutsis, otro grupo étnico Ajá. ruandés. En 100 días fueron asesinadas más de 800.000 personas. Y esto Sí, se produjo desde una emisora de radio. Esa correcto. emisora de radio comenzó una campaña, pero brutal. ¿Ves? Ujú. Fueron, de hecho, eso fue combinado con un plan, porque fue organizado, donde se hicieron listas de los opositores al gobierno de los Hutus. Dura entre casi 3 meses esta emisora de radio, varios locutores, que incluso los locutores hoy son reos de la justicia por la promoción del genocidio, Ujú. llamaron a matar, a exterminar a las cucarachas Tuxi, a aplastarlo, expresiones como las que hemos escuchado en los últimos días, en las que hemos sido algunos y algunas víctimas también, de Así es. señalamientos como maldito chavista, por decir lo único que puedo repetir a esta hora, ¿no? Sí, Pero sí. Bueno, además de eso, se hicieron especies de campos de concentración donde se hicieron violaciones masivas y sistemáticas de mujeres tutsis, que fueron prácticamente reducidas a la condición de esclavas sexuales, y se hicieron barricadas en los pueblos, en las ciudades, donde si se pasaba alguien que era sospechoso de pertenecer a la minoría tutsi, era asesinado allí mismo. Esas cosas pasaron. De hecho, la Corte Penal Internacional instaló una corte especial para el genocidio de Ruanda. sí, correcto, correcto. Bueno, pero tal vez, Esther, va a sonar feo, pero es una realidad.
Eso, la Corte Internacional y la ONU y todo el mundo estructuró una serie de acciones porque ocurrió en un país donde la mayoría son negros. Ujú. Si eso hubiera ocurrido en Europa, o como está ocurriendo hoy en Palestina, los criminales genocidas sionistas israelíes, encabezados por Netanyahu, un criminal amigo de María Corina Machado, otra criminal, ahí no pasa nada, ¿ves? Entonces, es un tema que depende de cómo lo miren. Si lo miran con la visión hegemonista, capitalista, o se ve con el cristal humanista, el cristal, si quieres, cristiano, amoroso, pero hay que tomar acciones, porque lo que ellos están proponiendo es confrontar a la sociedad venezolana. En estos poquitos días hemos recibido montones de denuncias de casos de hijos, hijas que están contra su papá, contra su mamá, porque es una maldita chavista. ¿Qué es eso? Y eso no es gratis, eso lo formaron, es una tarea cognitiva desarrollada por años, por ellos. Hay que salirle al paso a los crímenes de odio. Ciertamente. Ahora queda pendiente también en la agenda, de acuerdo a lo que me expresó ayer el presidente de la Asamblea Nacional, la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales, que es otro tema rápido, que esa es una deuda legislativa de varios años, porque tenemos que aprobarla rápido, porque sí, ya el criminal de Julio Borges dijo que la USAID tiene ya recursos listos para mandarles a las ONG, y no es para ayudar a la humanidad. Hay que tener control con el uso de los recursos que reciben esas ONG criminales, y con mucha conciencia de que hay ONG que son humanamente necesarias, proactivas, de todos los epítetos positivos que puedas ponerle. Pero hay unas figuras que se están utilizando para cometer crímenes, para fomentar el odio, para fomentar el fascismo. Hay que ponerle coto. Bueno, en todo caso, tiene bastante trabajo este mes que supuestamente era de vacaciones en la Asamblea Nacional, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir, y es todos los lunes, los martes y los jueves habrá sesión, y el resto de los días discusiones, consultas para profundizar y dar a conocer estos proyectos, aprobarlos lo antes posible y ponerlos en práctica lo antes posible. En Venezuela habrá paz. En Venezuela la gente quiere paz para continuar el desarrollo económico, para continuar avanzando en una ruta que va bien y que no vamos a permitir que nos las tuerzan, ¿vale? Además, ratificando, Esther, ganó Nicolás Maduro. Eso le da garantía de continuidad a todo lo bueno que estamos haciendo. Le da garantía de profundizar los cambios donde tengamos que cambiar sin ningún tapujo. Pero es con Nicolás Maduro al frente. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y siempre bienvenido. Gracias, Esther. Un abrazo. Era Ricardo Molina, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua. Hacemos la pausa de esta hora y volvemos en minutos. Al instante.